Hola y bienvenidos otra vez al segundo y último taller de la tarde, que se centrará en la evolución, éxitos y oportunidades de Interreg en Galicia. Como saben, Interreg es uno de los instrumentos claves del apoyo de la Comisión Europea a la cooperación entre fronteras. Antes de empezar, quiero recordar a los participantes que es importante saber que además de las preguntas y respuestas, hemos puesto Klaxoon a su disposición. Klaxoon es un software de reunión en el que pueden participar. Con el código QR que han visto en pantalla pueden interactuar en directo con nosotros, pueden acceder al mismo a través del código del enlace. Lo más cómodo es que lo hagan desde el teléfono móvil si lo desean. Pueden mantener la sesión abierta en el ordenador al mismo tiempo. Empezaremos con la historia de Interreg, hitos y casos de éxito en Galicia. Para este segmento contamos con Dirk Peters, experto de cooperación territorial europea y mecanismos transfronterizos europeos de la Comisión Europea; María José Mariño, directora de la Agencia Galega de Innovación; José Lago, coordinador de la Subdirección de Acción Exterior y Cooperación Transfronteriza de la Xunta de Galicia; y Nuria Rodríguez Aubo, responsable de transferencia, tecnología e innovación de la FEUA, la Fundación Universidad de Empresa de Galicia. En primer lugar, vamos a escuchar a Dirk Peters, experto de cooperación territorial europea y mecanismos transfronterizos europeos de la Comisión Europea. Señor Peters, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Me perdonarán, voy a hacer las presentaciones en inglés, la primera de mis dos presentaciones. En mi primera intervención vamos a repasar un poco la historia que nos ha llevado a la cuarta década de Interreg en Galicia. Siguiente, por favor. Como decía, la primera de mis dos presentaciones va a ser sobre la historia de Interreg. Siguiente, por favor. Para explicar el contexto del siguiente programa, del siguiente periodo de programación, vamos a estudiar un poco la historia del programa. Vamos a hablar de Interreg en general. Interreg es la cooperación territorial europea, es lo que significa. Es un marco de cooperación entre los actores nacionales, regionales y locales de diferentes Estados miembros. Es importante recalcar el nivel de gobernanza multinivel. No son solamente las capitales ni las regiones, sino que son los tres niveles los que tienen que cooperar. Es una herramienta para promover un desarrollo económico, social y territorial armonioso de la Unión, lo que denominamos política de cohesión. Es el capítulo de la política de cohesión del tratado. Es un enfoque basado en los lugares concretos, y mientras que Horizonte Europa se centra en la excelencia, en los actores más excelentes, que son los que recibirán financiación, mientras que bajo la política de cohesión ninguna región se queda atrás. Es un instrumento que opera a tres niveles regionales diferentes: transfronterizo, transnacional y, por ejemplo, en algunos espacios, el espacio atlántico, etcétera. E interregional, estamos hablando de actores de toda Europa. Pero esta tarde nos vamos a centrar en la tendencia transfronteriza. Es un mecanismo de apoyo financiero importante para la cooperación entre fronteras, que cuenta con 9.100 millones de euros de presupuesto, pero es uno de los dos objetivos justamente de la política de cohesión europea. Estos 9.000 millones representan solamente un 2,4%. El resto, el 97% restante, se destina a otro objetivo que se organiza en programas nacionales y regionales para la inversión y para la creación de empleo. Siguiente. Desde un punto de vista histórico, contamos con Interreg desde el año 1999. En aquel momento era una iniciativa comunitaria para acompañar al mercado único europeo.
los controles fronterizos, aduaneros, la burocracia desapareció y esto resultó en la pérdida de puestos de trabajo en el caso de las personas que trabajaban en las fronteras, que controlaban el tránsito de personas, bienes y servicios a través de las fronteras. Interreg tenía que crear puestos de trabajo nuevos para reemplazar estos puestos de trabajo desaparecidos. En el año 93 teníamos 11 Estados miembros con fronteras internas y el presupuesto era de 1.100 millones. Después, en el caso de Interreg 2, en vez de... Empezamos con 11, pasamos a 15 Estados miembros que participaban con el acceso en aquel momento. Estamos hablando de 3.800 millones. Con los casos de Interreg 3 y 4, Interreg se convirtió en un objetivo importante, se incorporó al reglamento de fondos estructurales. Con Interreg 3 empezamos con 15 y después, a partir de 2004, 25 miembros. Y con Interreg 4 pasamos de 27 a 28 Estados miembros. Pero bueno, como saben, un Estado miembro se ha ido de la Unión y el presupuesto pasó en un primer lugar con Interreg 3 a 5.800 millones, 8.700 millones con Interreg 4 y ahora estamos poniendo en práctica el programa Interreg 5 bajo el mandato del periodo de programas de 2014 a 2020 con su reglamento propio que cubre 27-28 Estados miembros. El presupuesto es de 10.100 millones de euros. Siguiente. Por ejemplo, si comparamos los periodos, en Interreg 5 tenemos la misma información que la diapositiva anterior, pero en Interreg 6 tenemos un reglamento propio que complementa las disposiciones del Fondo de Cohesión y la principal característica diferencial es la integración de la cooperación externa en las fronteras, también con otros países asociados, pero bueno, esto no es algo de interés para Galicia en principio. Los países participantes, evidentemente, son 27, más los países de IPA, más algunos países y territorios de ultramar de Países Bajos, Dinamarca y Francia y otros países terceros. Como ven, hay un descenso del presupuesto. Pasamos de 10.100 millones a 9.100 millones. Esto se debe al hecho de que el Reino Unido ya no es Estado miembro de la Unión Europea y el resto de Estados miembros no estaban preparados para sustituir la contribución del Reino Unido al presupuesto general de la Unión Europea, con lo cual hay determinadas carencias en todas partes. De 2014 a 2020, como decía, hemos tenido estas tres tendencias transfronterizas. Aquí se dedica la mayor parte del programa, 60 programas con un presupuesto de 6.600 millones. En el caso de las transnacionales son 15 programas y en el caso interregional son 4 programas que cubren toda la Unión con un total de 500 millones. Además, también DG Regio está trabajando o dirigiendo 12 programas Interreg con los países que en vías de acceso y 16 programas con países vecinos desde Rusia a Marruecos. En el próximo periodo de programas vamos a añadir una nueva línea para las regiones más alejadas, también, por ejemplo, las zonas más alejadas de España y Portugal ya se benefician de Interreg, pero hemos intentado simplificar la vida a nuestros amigos, por ejemplo, de las Islas Canarias y de las Azores y Madeira. Es importante destacar que cuando celebramos el 25 aniversario de Interreg, ven aquí el pastel que se ha hecho famoso desde entonces. La generación de confianza es la base del pastel. El año pasado ya pudimos celebrar 30 años de Interreg realmente, pero entre tanto concluimos que hay muchos logros de cooperación transfronteriza a través de la financiación, pero que hay algo más que se podría hacer. Y esto nos llevó a que en 2015 empezáramos con la revisión transfronteriza
que resultó en una comunicación de la Comisión de 2017. Vemos la referencia en la parte inferior izquierda de la pantalla, donde demostramos que existe la necesidad de promover la cooperación transfronteriza más allá de la financiación. Vimos que hay un potencial no utilizado en las regiones fronterizas de Europa y en los 40 fronteras internas, incluidas las fronteras con Suiza y Noruega. La economía llegó a la conclusión de que si se elimina el 20% de los obstáculos de las fronteras, que pueden ser legales, idiomas, económicos y otros, esto podría llevar a un PIB adicional del 2% en las regiones fronterizas, que es una cantidad considerable. Eso supondría 1 millón de nuevos empleos y la paradoja de la cooperación: cuanto más cooperas en una región fronteriza, más verás y detectarás los problemas. Los problemas se sientan más cuando hay un mayor nivel de interacción. Y ustedes en la frontera entre Galicia y el norte de Portugal, la mitad del tráfico de personas y mercancías en Portugal se produce en esa frontera entre Galicia y Portugal, y 3/4 se hacen en la otra frontera con España. Este año, en julio, actualizamos esta comunicación y el título de este informe es las regiones fronterizas de Europa como laboratorios vivos de integración europea. Y en los próximos años trabajaremos en 4 clústeres, en una cooperación institucional más profunda para trabajar con los obstáculos y también las estructuras para la cooperación transfronteriza. Algunas de ellas ya funcionan en la frontera entre España y Portugal. Trabajaremos con datos transfronterizos y también en la calidad de la cooperación. El segundo clúster tiene que ver con servicios públicos transfronterizos mejores. Todos hemos entendido que cooperar entre fronteras en el sector sanitario es muy importante, pero lo mismo debería suceder con la educación. Cruzas la frontera para ir a la escuela o la universidad. No estoy hablando de ir de Lisboa a Madrid, sino en trayectos transfronterizos y también en el transporte. En el contexto del Pacto Verde, podemos reemplazar el viaje en coche por un viaje en transporte público. El tercer clúster tendrá que ver con la creación de unos mercados laborales vibrantes entre fronteras, aumento de empleos y reducción de los obstáculos legales que todavía pueden existir. Y, por supuesto, tenemos que asegurarnos de que las regiones fronterizas estén preparadas para participar en el objetivo general de la Unión Europea para contribuir al Pacto Verde Europeo. Siguiente diapositiva, por favor. Una propuesta que hizo la Comisión en 2018 fue el mecanismo transfronterizo europeo, que también estaba basado en anterior trabajo, y la presidencia de Luxemburgo nos empujó mucho para que fuéramos en esa dirección, y era un mecanismo voluntario para resolver obstáculos legales para proyectos y servicios transfronterizos específicos. Desafortunadamente, en 3 años hemos tenido muy pocos avances con esta propuesta. No hay un apoyo mayoritario por parte del Consejo y se ha detenido esto. Había un apoyo total enorme del Parlamento Europeo, pero también del Comité de las Regiones y otros. Podemos buscar formas alternativas de afrontar los obstáculos transfronterizos. Algo en lo que ya hemos trabajado son las soluciones B, que la iniciativa piloto apoyada por la Comisión tenía poco presupuesto y estaba
apoyado por la EBR, y ellos pagan a expertos legales que van a regiones transfronterizas para definir los obstáculos legales a problemas específicos. Y esto debería llevar a ayuda para encontrar una solución a los problemas. Siguiente diapositiva. Encontramos muchos casos. Hemos reunido alrededor de 90 casos que pueden encontrarse en muchos ámbitos como la movilidad laboral, el transporte transfronterizo. Entre Charles y Berín, por ejemplo, había grandes problemas legales para que un autobús atravesara la frontera entre estas dos ciudades gemelas. Ayudar con el multilingüismo también, la cooperación institucional y también resolver los problemas para conectar las innovaciones, porque los estándares no son los mismos en cada lado de la frontera. Siguiente diapositiva. En resumen, hablamos del cohete de múltiples etapas. El primero es la financiación, los programas Interreg que van a continuar. Luego tienes necesidad de una estrategia conjunta. En la etapa número 2 tenemos las estructuras de cooperación a nivel local o regional. La Agrupación Europea de Cooperación Territorial, esto está basado en una estructura común y la confianza mutua. Y luego la Comisión Europea ha propuesto una tercera etapa que todavía no estamos llegando a ellas. Es un mecanismo europeo transfronterizo. Y ahora llegamos a la última diapositiva de esta presentación para mostrar las 3 etapas de Interreg con la frontera hispano-francesa. Hemos apoyado la construcción del edificio del hospital y aquí tenemos la estructura que está gestionando el hospital, pero mientras lo hacen han descubierto muchos obstáculos legales y la ECBN les habría ayudado a superar estos problemas. Ahora tienen que utilizar otros medios que les va a llevar mucho más tiempo. Así que muchas gracias por su atención a mi primera intervención. Muchas gracias, Mr. Peters. Le escucharemos en unos minutos. Antes de la siguiente intervención, me gustaría recordar a los participantes que además de las preguntas y respuestas tienen Klaxoon a su disposición, que es una sala de reuniones en la que pueden participar. Pueden acceder a través de un QR o a través del link que tenemos en el chat. Lo más cómodo es que lo hagan desde su teléfono móvil para que puedan tener abierta la sesión del taller en su ordenador. También me gustaría decir a los otros ponentes que si quieren añadir cualquier cosa o comentar lo que acaban de escuchar, solo tienen que activar su cámara y su micrófono y hacer los comentarios que crean oportunos. No sé si alguno de nuestros ponentes tiene algún comentario sobre lo que acabamos de oír. Entenderé que no es así. Así que continuamos. De Galicia, María José Mariña es directora de la área de centros de la Agencia Galega de Innovación. Tiene la palabra cuando quiera. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y voy a compartir la pantalla. No sé si se está viendo. Creo que sí. Sí, podemos verla perfectamente. We can see it perfectly. Thank you. Bárbaro, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os decía, yo soy la directora del área de centros de la Agencia Gallega de Innovación y quería hablaros un poco sobre cuál es el papel de una agencia regional como GAIN, que se dedica
a promover la innovación entre las empresas en el ámbito de los proyectos europeos y sobre todo quería hablaros de la importancia que tiene la participación en proyectos europeos en un centro que es el que yo dirijo y que depende de la Agencia Gallega de Innovación, que es el CIS Tecnoloxía e Diseño. Bueno, empezando por la parte que tiene más que ver con la Agencia Gallega de Innovación. La agencia se creó en el año 2014, se dedica a promover la innovación en el ecosistema de I+D+I de Galicia y, por supuesto, una de sus misiones es promover la participación de nuestros agentes en los proyectos de cooperación, los proyectos europeos. Uno de los mecanismos, y tenemos muchos para fomentarlo, es la red de cooperación EN. GAIN participa en esta red de cooperación, que como sabéis es una red que aglutina a más de 60 entidades, 600 entidades de 60 países y que es una red que se dedica a cruzar la oferta y la demanda de tecnología, así que es uno de los mecanismos en los que podemos ayudar a las entidades gallegas a buscar socios para sus proyectos, a encontrar proyectos en los que participar como socios y otro tipo de ofertas y demandas de tecnología. Así que por un lado, nosotros entendemos que una de nuestras misiones para fomentar la innovación es que nuestros agentes participen en proyectos europeos y por tanto los proyectos Interreg, pero también hay una cierta participación de GAIN como entidad en proyectos europeos. Desde que se creó en el 2014 hemos participado en 11 proyectos Interreg, de los cuales en la actualidad tenemos 8 proyectos vivos y para nosotros es también un mecanismo para identificar buenas prácticas que nos sirvan de inspiración para definir políticas, estrategias, actuaciones, transferir nuestras buenas prácticas también a otras comunidades, así que este tipo de proyectos también son muy útiles a las administraciones públicas, con lo cual, bueno, intentamos balancear el ayudar a nuestro tejido empresarial y a nuestro ecosistema de I+D+I a que participe en proyectos con los mecanismos que podemos y también participar como líderes o como socios en proyectos que como entidad nos ayudan también a innovar. Desde la administración también tenemos que ser innovadores en las actuaciones que acometemos. Yo sí que hoy quería hablaros un poco más en detalle de los proyectos Interreg que llevamos a cabo en el centro que depende de la Agencia Gallega de Innovación, que es el CIS Tecnoloxía e Diseño. Para los que no lo conocéis, este es un centro que está en Ferrol, que se dedica a trabajar en distintos ámbitos de conocimiento, desde el diseño en todas sus facetas, los materiales innovadores, la industria digital, realidad virtual, realidad aumentada, 3D, todo lo vinculado con la industria digital. Trabajamos también en materias de vigilancia tecnológica, de cooperación internacional, transferencia y en acciones de apoyo al emprendimiento y de las vocaciones. Bueno, en el CIS en este periodo 2020 y a pesar de lo que hemos sufrido todos con la pandemia, estamos participando en 7 proyectos de I+D+I, de 5 convocatorias en los ámbitos que obviamente tienen que ver con nuestras áreas de conocimiento: diseño, industria digital, emprendimiento y cooperación internacional. Esto nos permite colaborar con 39 socios de 9 países diferentes. Y para nosotros la participación en estos proyectos tiene un impacto más allá de lo que es el propio proyecto y sobre todo era de eso de lo que os quería hablar más que de los proyectos en sí. Bueno, en el ámbito de diseño participamos en 2 proyectos. El primero es este que os muestro, que es Design for Innovation y que es un proyecto Interreg Europe y que es un proyecto en el que participamos porque se orienta a definir políticas, estrategias, programas y mecanismos de apoyo al diseño en el tejido empresarial. Para nosotros este proyecto y el siguiente que os voy a contar pues fueron muy inspiradores. El segundo en el que participamos es este Atlantic Area User Factor, que ya era un proyecto en el que se atacaba más directamente a las pymes y se implementaba el diseño
tanto de productos como de servicios en empresas, en 25 empresas de Galicia. Bueno, la verdad es que a raíz de la participación en estos dos proyectos, en GAIN decidimos abordar estrategias, políticas y actuaciones de apoyo al diseño como un instrumento de innovación y de competitividad. Nos pareció que era un ámbito en el que teníamos que desarrollar acciones, puesto que siempre parece que todos asociamos innovación a tecnología y a Industria 4.0. Y lanzamos, gracias a la participación en estos proyectos, un programa de diseño para la innovación y la competitividad que empezó en el 2020, que ahora se ha renovado con un sesgo hacia la digitalización y la sostenibilidad. Y bueno, ese programa nos ha permitido desarrollar muchísimas acciones para que las empresas innoven y sean más competitivas gracias al diseño. Y alguna de ellas pues, es lanzar los primeros premios gallegos de innovación y diseño, sacar este año 2021 la primera convocatoria de ayudas al diseño, crear la Materioteca de Galicia. Bueno, para nosotros la participación en estos dos proyectos, os digo que fue de mucho apoyo y muy inspiradora para, viendo las políticas y viendo las acciones que se realizaban en otros entornos, perfilar un programa de apoyo al diseño que yo os invito a conocer y que para nosotros fue la verdad que todo un reto. Otro de los proyectos que os quería contar es el proyecto NanoIters, que este sí es un proyecto que hemos liderado desde GAIN y que lo lideramos porque entendimos que uno de los focos en los que tenemos que trabajar es la transferencia de conocimiento. Una de las misiones de GAIN es poner en contacto la oferta y la demanda de tecnología, es decir, a los agentes de conocimiento y todos sus resultados de I+D+I con las empresas que pueden incorporar estos resultados a sus procesos productivos. Y bueno, como entidad que quiere promover la transferencia de tecnología en Galicia, lideramos este proyecto, que fue un proyecto complicado, en el que participaron 8 entidades, se desarrollaron 20 casos de uso que se concretaron en una serie de demostradores y el apoyo que prestaba el proyecto era cubrir una fase de la transferencia de tecnología, que suele ser una fase que queda muy vacía de apoyos y de mecanismos tanto financieros como de otro tipo de asesoramientos, y que gracias a este proyecto pudimos abordar. Y bueno, también fue uno de los pilares que dio lugar a la definición de acciones del programa Inicia de transferencia de conocimiento, que es otro de los programas que tiene GAIN y que abarca múltiples acciones, desde un programa de prueba de concepto para apoyar la llegada a mercado de resultados de investigación, formación de gestores de transferencia, formación de investigadores en competencias para el negocio y para el mercado. Así que, bueno, otro de nuestros ejes de trabajo y de participación en proyectos europeos que seguiremos fomentando es este ámbito de la transferencia. Yo creo que este tipo de programas europeos permiten desarrollar proyectos de transferencia con la financiación que se requiere y con los plazos tan largos de tiempo que se requieren. Después, otro de los ámbitos en los que trabajamos y que participamos en un proyecto es el apoyo al emprendimiento, y por eso participamos en este proyecto POCTEP que se llama Sherpa do Mar y que promueve el emprendimiento en el ámbito marino, y que precisamente en la zona de Ferrol el sector naval es uno de los sectores prioritarios. Así que este es un proyecto también del que esperamos aprender y que nos ayude a apoyar a los emprendedores de la comarca en la que se encuentra el centro. Y después proyectos que apoyan la industria digital. El desarrollo de demostradores y de pilotos para la industria es una actividad que encaja muy bien en este tipo de convocatorias, en este caso en convocatorias POCTEP. Y bueno, hemos tenido tanto este proyecto como el siguiente, que se llama MENGAP, y que son proyectos que te permiten muy bien desarrollar demostradores de simuladores de procesos industriales para diferentes sectores, naval, metalmecánico y automoción y otros sectores,
desarrollar esos demostradores piloto y después ponerlos a disposición de todas las empresas que los quieran probar. Bueno, este es el otro proyecto que os comentaba, también orientado al desarrollo de demostradores. Y bueno, para nosotros hay dos casos de éxito de proyectos muy claros, que son los dos proyectos que lideramos, el proyecto NanoIters y el proyecto Manufacture. Aquí podéis ver las entidades que participaron, universidades, centros tecnológicos públicos, fundaciones sanitarias, por supuesto la colaboración con el INL. Y como os decía, bueno, se desarrollaron 10 casos de uso, se llegaron a poner en mercado 7 experimentos con empresas en diferentes sectores y bueno, es un proyecto que nos ha permitido realizar actividades de transferencia que de otra manera hubiese sido complicado encajar. Y el siguiente es el proyecto Manufacture, que fue un proyecto en el que trabajamos con clústeres y con centros tecnológicos desarrollando demostradores y que, como veis, bueno, pues dio lugar a 7 demostradores en diferentes tecnologías en los que colaboraron 10 empresas para ayudarnos con su diseño y que ahora son demostradores que están a disposición de todas las empresas del sector. O sea que yo creo que también gracias a esta iniciativa hemos podido desarrollar una actividad que creo que tiene mucho impacto en muchas empresas de muchos sectores. Y bueno, por mi parte nada más, yo solo quería transmitiros un poco eso, la labor de una agencia de innovación, tanto para promover que se participe en estos proyectos con todos los mecanismos que pueda, como participando como socio para mejorar sus políticas y sus estrategias y también, bueno, pues la utilidad que tienen este tipo de iniciativas para un centro de innovación y de servicios de carácter público como es el CIS. Así que por mi parte nada más y estoy a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, María José Mariño. Thank you very much, Ms. Mariño. We will continue with this segment. Continuaremos con esta sección sobre la historia de Interreg, pero me gustaría recordarles que además de las preguntas y respuestas, tenemos Klaxoon a su disposición, como hemos dicho. Pueden acceder a Klaxoon a través del link que tienen en el chat y vamos a demostrarlo, así que vamos a hacer una demostración de la aplicación Klaxoon. Ahora tienen 2 preguntas que pueden empezar a responder. La primera es ¿de dónde eres? Y la segunda es ¿cómo te encuentras hoy? Y pueden empezar a responderlas ahora mismo. También tiene un cuestionario para familiarizarse con la aplicación. Así que en la próxima pausa entre los 2 ponentes siguientes les hablaremos de los resultados. No sé si alguno de los ponentes quiere hacer algún comentario de lo que hemos oído o simplemente vamos a continuar. Si nadie dice nada, continuaré. De acuerdo, seguimos. El siguiente ponente es José Lago, que es coordinador de PopTech en la Subdirección Xeral de Acción Exterior y de Cooperación de la Transfronteriza de la Xunta de Galicia. José Lago tiene la palabra. Si puede activar su cámara y sonido. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por darme la posibilidad de participar con esta presentación en estas jornadas sobre la 4ª década de Interreg en Galicia. Saludo a todo el mundo, creo que podemos ya obviar ese paso, aunque quería saludar de una forma especial a Dirk Peters, porque aparte de que esta misma mañana tuvimos otra reunión en la cual coincidíamos sobre el POCTEP 21-27, curiosamente yo le iba a pisar una parte de su ponencia, porque los primeros datos que yo iba a exponer son datos, bueno, de la propia Comisión Europea. No sé si se ve la presentación, creo que sí. Lo primero que iba a contar es que perfectamente. La iniciativa Interreg ya lo ha sido contado, las distintas áreas que abarca, la cooperación transfronteriza, que es la parte fundamental, la más amplia, la que tiene incluso mayor dotación, luego tenemos la transnacional, la interregional y ahora la cooperación con las regiones ultraperiféricas. Y quería recordar una frase del anterior presidente de la ARFE, Jens Gabe,
que decía que Interreg es la pieza más pequeña, pero la mejor de la política de cohesión, que tiene que tener un mejor funcionamiento. Esta diapositiva, esta transparencia que tengo aquí, coincide con lo que él ya había expuesto. Interreg ha ido aumentando poco a poco, no solo con el número de los estados, sino incluso el presupuesto que tenía. También pasó de ser una iniciativa a estar integrada dentro de los fondos estructurales, y ahora ya desde el periodo 14-20 tiene ya su propia regulación específica. Este otro mapa, bueno, también es curioso ponerlo encima de la mesa porque lo que indica es la cantidad de distintos proyectos o distintos programas Interreg que existen a lo largo de la Unión Europea. Es una obviedad, pero prácticamente todos los estados tienen fronteras. Quizá la única excepción pudiera ser las islas, Chipre, Malta, pero aún así todo tienen programas de cooperación transfronteriza a través de las fronteras marítimas. En la parte de la península tenemos el POCTEP, que es el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal, y el POCTEFA para la parte de España, Francia y Andorra. Evidentemente, el que conozco más es del POCTEP, de la cooperación entre España y Portugal, que es donde nosotros trabajamos. El POCTEP en este momento, estamos cerrando el Interreg 5A, el POCTEP 14-20, que se centraba en 4 ejes prioritarios. El primero era fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. El segundo es tratar de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. En nuestro territorio es fundamentalmente todas las empresas, salvo 2, son pequeñas o microempresas, incluso más que medianas. Se busca también promover la adaptación al cambio climático, proteger el medio ambiente y evitar la prevención promover la eficacia de los recursos, y evitando pues, la prevención de riesgos. Y el último eje es el de mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. A lo largo de estos 5 Interreg que hemos vivido, poco a poco se han ido modificándole los esquemas de trabajo y hemos ido pasando de unos proyectos más basados en el cemento a los que tenemos en la actualidad, que están fundamentalmente basados en el conocimiento. Tienen ya el componente inmaterial, es mucho más importante de lo que era en el pasado, que se centraba mucho más en las cuestiones infraestructurales. Era importante además en aquel momento mejorar las infraestructuras, al menos de nuestro territorio, que era claramente, aunque suene muy duro, subdesarrollado en relación con la media europea. En este momento, en la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, se están gestionando 85 proyectos cuyo valor total supera los 163,1 millones de euros. Abarcan todos los ejes y bueno, están teniendo una importancia muy importante para el desarrollo de nuestra región. Antes decía que a lo largo de estos años se fue cambiando de la infraestructura a lo inmaterial, pero estamos hablando de que entramos en la 4ª década y qué menos que hacer una referencia a los Interreg 1, 2, 3 y 4. En los 4 Interreg anteriores se ha incrementado considerablemente las infraestructuras gallegas. La autopista del Atlántico, la que comunica la fachada atlántica de Galicia, de la Eurorregión, se ha financiado buena parte con sus proyectos. Pasamos de un único puente existente en la frontera entre Galicia y el norte de Portugal, el puente de Tui, un puente del siglo XIX, a los 5 que tenemos en este momento, todos en pleno funcionamiento. Incluso estamos tratando de construir alguno de carácter peatonal, también para comunicar no solamente infraestructuras, sino para acercar a los ciudadanos que tienen enfrente 2 áreas recreativas, 2 parques urbanos. En innovación, sin destacar demasiado, uno de los proyectos más importantes fue el INL, el Laboratorio de Nanotecnología Ibérico, que está en Braga, que fue creado en el Interreg anterior, en el 4, aparte de una cantidad importante de proyectos para la mejora del medio marino. Quería destacar los proyectos Raya, incluso algunos de los herederos los vemos en este momento en funcionamiento, como pueden ser el Sherpa do Mar o el CEU do Mar. En medio ambiente y prevención de riesgos conseguimos
que el Parque Nacional de la Peneda Xerés en Portugal y el Parque Gallego del Xurés se juntaran, crearan un parque transfronterizo y en este momento tienen una reserva de la biosfera, que es además la primera reserva de la biosfera transfronteriza que tuvimos en la península. Se invirtió mucho dinero y se está invirtiendo mucho dinero en la lucha contra incendios forestales y en los servicios de emergencias transfronterizas. Pasamos de los COFROEM al ARIEM, han conseguido mejorar los protocolos de emergencias y posibilitar incluso la circulación de los vehículos de emergencias de un lado a otro de la frontera. Los fondos de capital riesgo, el fondo de la cooperación empresarial transfronteriza a través de CECOTRAN, la integración de los polos logísticos del automóvil. Hace un momento María José Mariño mencionaba incluso algunos de los proyectos en que el CETAG y CIA son los polos de automoción gallego y portugués, trabajan conjuntamente. Y en lo institucional pusimos en marcha 3 AECTs, la AECT Galicia Norte de Portugal, luego que abarca todo el territorio de la Euroregión, luego la de Chaves Verín, 2 ciudades concretas, Chaves y Verín, y luego la del río Miño, que incluye toda el tramo en el cual el río Miño hace frontera entre Galicia y Portugal. Constituimos 4 eurocidades y creamos y conseguimos que funcionaran instituciones tan importantes como el Eures Transfronterizo o la Fundación CEER, que agrupa las 7 universidades de la Euroregión. Pusimos en marcha pues, un observatorio estadístico transfronterizo o los planes estratégicos de cooperación que dieron lugar después al PIC, al Plan de Inversiones Conjuntos de la Euroregión, y a la RIS-3T, a la Estrategia de Especialización Inteligente Transfronteriza, que yo sepa es la única que está en marcha en la Unión Europea. Y en este periodo tenemos también otros muchos proyectos, algunos ya han sido mencionados, como el propio Manufactur, NanoIters, Biomasa, LACES dirigido al empleo y la economía social, los del ARIEM, Xerés Dinámico para mejorar la reserva de la biosfera transfronteriza, el Interlumes Olfire Poctep para la lucha contra incendios forestales, que es una de las mayores lacras que tenemos aquí, Norwater o Aqualitrans y Conserval para la calidad de las aguas. Y en cuanto a la cooperación jurídica y administrativa de la ciudadanía, el eje 4, hemos tenido proyectos no solo para las AECTs, sino Facendo Camiño, por ejemplo, sobre el camino portugués a Santiago, Impact RIS3 para el seguimiento de la estrategia, la RIS3 transfronteriza, Eurocidad de 2020 para la Eurocidad de Chaves Verín, COPAC para la Eurocidad de Tui Valença, Cerveira Tomiño o Unicidade para la Eurocidad de Tui Valença. Es decir, tratamos de fomentar todas estas nuevas formas de colaboración ciudadana. Y en cuanto a las principales novedades que tenemos en marcha, ya entrando en el Interreg 21 y 27, sin dar nada por cerrado, porque como en estas cosas el viejo dicho comunitario de que nada está decidido hasta que todo está decidido tiene una especial relevancia, pero se busca seguir profundizando en la cooperación institucional para conseguir eliminar los obstáculos, apoyar a las AECTs y a las nuevas estructuras, buscar más y mejores servicios públicos transfronterizos y facilitar los mercados de trabajo transfronterizos. Las 4 principales novedades pues son eso, el ISO One, el que hace referencia a la mejora de la gobernanza dentro del territorio de Interreg, el Fondo de Pequeños Proyectos que busca tener unas herramientas que con menor carga administrativa consigan llevar para actuaciones menores en cuanto a su precio, pero con mucho impacto en la ciudadanía y consigan que vayamos desmontando poco a poco los obstáculos y los costes de contexto que existen en las áreas de frontera. Otra nueva figura son las áreas funcionales, que es una nueva visión, una nueva forma de actuación sobre el territorio, buscando pues, unos mecanismos de gobernanza que permitan detectar un objetivo en el cual trabajemos desde un enfoque multisectorial. En Galicia, norte de Portugal, estamos en nuestra área de cooperación, estamos proponiendo para esto que sea la reserva de la biosfera Xerés-Xurés, es una de nuestras apuestas. Y lo último, el OP5, el Objetivo Político 5 de Interreg, que lo que busca es aproximar Europa a los ciudadanos y el desarrollo integrado y sostenible de todas las áreas urbanas, rurales y costeras. Es decir, abordar una serie de retos multitemáticos en un territorio concreto.
parecido de alguna manera a lo que son las áreas funcionales. Sigue sin cerrarse definitivamente, como decía, lo que será el presupuesto y demás variables del POCTEP, pero sí que tenemos claros los 4 ejes, los 4 objetivos políticos por los cuales estamos apostando para el POCTEP 21-27. Una Europa más inteligente, buscando una transición económica innovadora, una Europa más verde, buscando la transición energética limpia, el pilar social y, por último, una Europa más próxima a la ciudadanía. Conclusiones, y muy rápidamente para no salirme demasiado del tiempo, es la importancia que tuvo y que tiene el Interreg en nuestra eurorregión. Somos una eurorregión eminentemente fronteriza y queremos entre todos seguir colaborando para ir borrando las cicatrices de la frontera. Quería destacar la importancia que le queremos dar a la reducción de los obstáculos. Recordar también que el Interreg es muy importante, pero no es lo único. Buscamos aplicar todos los fondos posibles a profundizar en la cooperación. Y ahí, en ese sentido, destaco el plan de inversiones conjuntas que la Eurorregión Galicia Norte de Portugal aprobó en el plenario de la Comunidad de Trabajo este verano, que busca que pensemos, que hayamos pensado todos juntos en qué queremos invertir el dinero, sean fondos de Interreg o sean otros fondos, pero tuvimos que buscar qué era lo que era fundamental para nosotros, y ahora vamos a la siguiente fase, vamos a aplicar todos los fondos que podamos, vengan de donde vengan, todos ellos a conseguir mejorar nuestra eurorregión como eurorregión. En ese sentido, yo creo que el Interreg va a ser un pilar fundamental, pero que no es el único elemento que nosotros tenemos que utilizar, y en esa línea pretendemos seguir trabajando. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Lago. Thank you very much, Mr. Lago. I don't know if Muchas gracias, señor Lago. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo o hacer algún comentario breve respecto a lo que acabamos de escuchar. Muy bien. Si cualquiera de los ponentes quiere añadir, adelante. Simplemente tienen que activar el micrófono y la cámara y les podremos escuchar. Hemos actualizado los resultados en Klaxoon. Les recuerdo que pueden acceder a través del enlace que verán en el chat, y para responder a cualquier pregunta en Klaxoon, tienen que hacer doble clic en la pregunta y escribir la respuesta. Tenemos las primeras respuestas ya respecto a los países. La mayor parte de los participantes dicen que vienen de España, la mayor parte de Galicia, también de Portugal. Hemos preguntado cómo se encuentran hoy. El 75% han dicho que bien, y el 25% dicen que incluso mejor, que vamos, que están estupendamente. Con lo cual me alegro de que están disfrutando de esta jornada inaugural. Ahora tenemos más preguntas en Klaxoon. Por ejemplo, si son nuevos en Interreg, díganos a qué programas han contribuido, en qué sector trabajan. Son preguntas simplemente para saber un poco más sobre los participantes. No olviden que, aparte de Klaxoon, también hay preguntas y respuestas en nuestra plataforma. Pueden hacer cualquier pregunta allí. Seguiremos informando de las preguntas y de las novedades en Klaxoon y en la plataforma entre las intervenciones. Y por último, nuestro cuarto ponente en este segmento sobre la historia de Interreg, tenemos a Nuria Rodríguez Aubo, responsable de innovación y transferencia tecnológica de FEUGA. Es parte del Departamento de Programas de Innovación de FEUGA desde el año 2014. Tiene un grado en matemáticas y un máster en energías renovables. Tras trabajar en el sector energético, en materia de demanda energética, se especializó en proyectos europeos y ha participado en más de 30 iniciativas desde la energía, la agricultura, a las TIC, con diferentes enfoques para la transferencia de conocimiento, difusión, comunicación y concienciación. También es una experta externa para la evaluación de propuestas en la Comisión Europea y actualmente está con nosotros. Señora Rodríguez Aubó, tiene la palabra. Muchas gracias, Aida. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí,
Sí, sí, la vemos. De acuerdo. Gracias. Castellano. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a todos nuestros ponentes por vuestras interesantes intervenciones. Gracias, Aida, por la presentación. Yo, por mi parte, os voy a presentar de forma general cómo trabajamos en FEUGA en la dinamización de proyectos Interreg en Galicia, desde nuestra experiencia de más de 30 años como agente de transferencia de conocimiento. En concreto, desde el Departamento de Innovación y de Programas Europeos de FEUGA, donde ponemos el foco en la promoción del ecosistema de innovación de Galicia en el ámbito internacional. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar con más de 20 profesionales con perfiles complementarios trabajando en diferentes ámbitos como son la innovación, la gestión de la propiedad intelectual, la gestión de proyectos, comunicación, formación, etcétera. En relación al programa Interreg, es importante mencionar que gracias a estos fondos podemos trabajar en la dinamización de la innovación en diferentes áreas de interés para Galicia, conectando los diferentes agentes de la cadena de valor relacionada con la innovación, desde centros de investigación, sectores relevantes y motores económicos en la región, con foco en los principales retos socioeconómicos que tenemos y en ámbitos como la agricultura, la alimentación, la pesca, el turismo, la salud, etc. En este sentido, desde 2011, desde FEUGA hemos promovido y participado como agentes de transferencia de conocimiento en más de 30 proyectos europeos, de los que destacan 11 proyectos financiados por el programa Interreg, de diferentes programas de Interreg, que cubren diversidad de ámbitos temáticos y sectores como los que os voy a presentar brevemente a continuación, como ejemplo de tipos de acciones que se financian en este programa. En primer lugar, el proyecto FirePOCTEP, que es un proyecto liderado por la Junta de Andalucía y financiado en particular por el programa POCTEP, Interreg POCTEP. Se trata de un proyecto plurirregional, es decir, no solo abarca Galicia y norte de Portugal, sino que abarca toda la zona POCTEP, pues desde Andalucía hasta Galicia y todas las regiones también limítrofes en Portugal, ¿no? El proyecto aborda una aproximación holística al problema de los incendios forestales, implicando a todos los agentes de la cadena de valor, incluyendo la sociedad. Y FEUGA, en este caso, participa como agente dinamizador de los stakeholders en Galicia. Y si queréis conocer más detalles de este proyecto, os invito a participar en el workshop específico que hay previsto para mañana a las 3 de la tarde, en el marco de los Galician Innovation. Después, el proyecto ECOVAL. Este proyecto está financiado por el programa SUDOE, Interreg SUDOE, que es el que abarca Galicia, Portugal, sur de Francia, bueno, y también, ¿cómo se llama? No me sale ahora. Bueno, la parte de UK, pues nada, no lo voy a decir, luego os lo digo cuando me acuerde del nombre. Entonces, nada, el proyecto está liderado por CETACUA Galicia, que es un centro tecnológico relacionado con el agua, y persigue el desarrollo de procesos innovadores para la valorización de residuos orgánicos urbanos y lodos de depuradora, buscando aplicaciones de alto valor añadido. El proyecto pretende dinamizar, además, a los ciudadanos y promover un cambio de comportamiento en relación a la gestión de los residuos. FEUGA participa como agente especializado en la comunicación y la difusión, así como también trabajando en campañas específicas de concienciación ciudadana en las ciudades principales que participan en el proyecto, como serían Toulouse, Oporto, Palencia o Ourense. El proyecto Viniote también es un proyecto financiado en el programa SUDOE y está liderado por el Centro Tecnológico AIMEN y aborda la digitalización del sector vitivinícola en la zona SUDOE. En este proyecto, FEUGA tiene por misión crear y dinamizar un hub de innovación digital centrado en este sector específicamente. Este proyecto también cuenta con un workshop específico en el marco de los Galician Innovation Days, que está previsto para el jueves a las 3, por si os interesa tener más información sobre el mismo. También tenemos el proyecto Conserval, que es un proyecto financiado en el programa Interreg POCTEP, esta vez Galicia, norte de Portugal. También está liderado por CETACUA Galicia y aborda la circularidad del sector conservero
tan importante en la eurorregión, proponiendo tecnologías para la recuperación de subproductos y aguas residuales de la industria conservera. También destaca el proyecto Ket for Gas, en el programa, financiado por el programa Interreg SUDOE y liderado por la Universidad Nova de Lisboa. En este caso se centra en el apoyo a la investigación en tecnologías para la recuperación de gases fluorados presentes en la refrigeración y aires acondicionados, que presentan también un gran problema de carácter medioambiental en la eurorregión. También tenemos en el sector del vino el proyecto Wet Wine, que también está financiado por SUDOE, ya que este proyecto está finalizado. Este proyecto estaba liderado por Agacal, antiguo Ingacal, y trabajaba en tecnologías verdes para el aprovechamiento y valorización de aguas residuales de bodegas. El proyecto Biomasa PEL, también finalizado y fue financiado por el programa Interreg POCTEC, Galicia, norte de Portugal, y estaba liderado por el Centro Tecnológico Gallego Energilab y tenía por objetivo principal mejorar las capacidades de los centros de I+D de la eurorregión, trabajando en la optimización de las tecnologías de aprovechamiento energético de la biomasa de diferentes ámbitos, forestal, del cultivo, por ejemplo, del kiwi, etc. Destacar también el proyecto WineT, financiado por el programa SUDOE, que fue o es uno de los casos de éxito principales de FEUGA en torno a la creación de ecosistemas de innovación para el sector del vino, para facilitar la transferencia de conocimiento entre los agentes de I+D, las universidades, centros tecnológicos y los usuarios finales, los viticultores, ¿no?, en este caso. Y digo que es un caso de éxito porque este proyecto nos ha permitido crear una red que ha ido creciendo a nivel internacional en torno al sector del vino y después incluso extrapolándola a otros sectores del ámbito de la agricultura, resultando en otras iniciativas como son, por ejemplo, el proyecto Wine Network o IPM Works, que están financiados por el programa Horizonte 2020. Y bueno, como proyectos ya más antiguos de FEUGA en el ámbito de Interreg, tenemos el proyecto VT, que también está financiado por el Interreg POCTE y trabajaba en la creación de estructuras estables de transferencia de conocimiento en la eurorregión galiciana de Portugal desde un punto de vista general, sin centrarlo en sectores específicos. Y finalmente comentar también el nanovalor, que fue un proyecto POCTE, que estaba focalizado en crear una red de colaboración entre los diferentes actores que trabajan en el ámbito de las nanotecnologías en la eurorregión. Y para más información de cualquiera de estos proyectos, podéis acceder a la área de exhibición de proyectos de los Galicia Innovation Days, que os marco aquí con este círculo rojo. Este área está también abierta a que todos vuestros proyectos, siempre que tengan carácter internacional. Si os interesa exponer vuestro proyecto, tenéis que enviar una solicitud por correo electrónico, que os incluyo aquí. En cualquier caso, tenéis todas las instrucciones de cómo proceder en la web de los Galician Innovation Days. Bueno, y desde FEUGA, comentaros que vamos a seguir trabajando en la promoción de nuevas iniciativas para el nuevo periodo que se presenta en el programa Interreg y del que esperamos realmente poder conocer más detalles en las próximas ponencias y en los próximos meses. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición. Thank you, muchas gracias. Thank you very much, Ms. Rodríguez Aubo. Gracias, señora Rodríguez Aubo. Estamos leyendo algunos de los resultados de Claxon. Les recuerdo que pueden acceder a través de la herramienta para preguntas. Tienen el código QR ahí para acceder a Claxon, o bien el enlace que tienen en el chat. Estamos leyendo algunas de las respuestas de los participantes. El 40% han participado, algunos en Interreg, el 40% varias veces, y algunos tienen incluso más experiencia. PopTech es el programa más popular, seguido de SUDOE y Atlantic, y por último POCTEFA también. La mitad de los participantes vienen de proyectos de IT y de investigación y otros de proyectos medioambientales. Seguiremos actualizando los resultados y las respuestas de Claxon.
Gracias, señora Rodríguez Aubó. No sé si estaba escuchando lo que decía. Repito, estamos leyendo ahora algunos de los resultados de Klaxon y les recuerdo que pueden acceder a través del código QR que tenían en pantalla y a través del enlace que pueden ver en el chat. Algunas de las respuestas ya están en la aplicación. El 40% de los participantes han participado una vez en Interreg, el 40% en diversas ocasiones y el resto tienen aún más experiencia. POCTEF es el programa más popular, seguido de Sudoe y Atlantic y por último POCTEFA. La mitad de los participantes proceden de proyectos de investigación e TIC y el 30% de proyectos medioambientales. Seguiremos actualizando los resultados de la aplicación Klaxon. Pueden acceder a través del código QR o a través del enlace que pueden ver en el chat y también pueden seguir utilizando la opción de preguntas y respuestas de la aplicación. Pueden utilizar ambas plataformas. El siguiente segmento se va a centrar en explicar el nuevo marco 2021-2027 de Interreg 6. Vamos a escuchar de nuevo a Dirk Peters, experto de cooperación territorial europea y mecanismos europeos transfronterizos de la Comisión Europea. De nuevo, saludos. Dirk, adelante, tiene la palabra. Gracias. Mientras acabo de mostrar la diapositiva, gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Mi segunda intervención se va a centrar en el nuevo marco Interreg 6 de 2021 a 2027, pero José ya ha revelado bastantes de sus características. Aún así, no está nada mal decir determinadas cosas en más de una ocasión. Está bien repetir. Pasamos a la siguiente diapositiva. El gran problema al que nos enfrentaremos todos, como ya hemos mencionado, se debe en gran medida al Brexit. La próxima generación de programas tendrá que hacer más con menos. Habrá menos de presupuesto disponible en la Unión Europea, lo que se traducirá en los diferentes ámbitos de políticas de cooperación. Estamos hablando de 1.000 millones menos para Interreg en comparación con el periodo actual. Esto, lógicamente, significa que necesitamos más una atención territorial y temática. Lo veremos en el caso de la temático. En el caso territorial no hemos podido convencer a nuestros compañeros de Portugal y España para reducir, aunque bueno, ya no hay límite de gasto fuera del ámbito del programa definido del programa. El objetivo de las políticas de cohesión es un foco estratégico mayor en la doble transición hacia una economía inteligente y baja en emisiones de carbono y también la transición digital. Aún así, intentamos preservar el carácter específico y único de Interreg. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos la arquitectura. José ya ha perfilado los objetivos de políticas divididos en varios objetivos comunes a Interreg y al Fondo Social y los programas regionales nacionales. Sin embargo, al mismo nivel, tenemos dos objetivos específicos de Interreg que no constarían en un programa del FEDER para Galicia o Norte de Portugal. Uno es una mejor gobernanza de la cooperación y el otro es una Europa más segura diseñada para las fronteras externas, pero el legislador finalmente lo ha abierto también a las fronteras internas. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle tampoco. Siguiente diapositiva. Para el periodo 2014-2020 tenemos un reglamento diferente, pero por desgracia los que tengan que trabajar con el marco legal tendrán que buscar algunos elementos muy generales en las disposiciones generales del reglamento y también tendrán que
entrar en los objetivos específicos ofrecidos para los 5 objetivos políticos del reglamento del Fondo de Cohesión. En el caso de Interreg, el único fondo, bueno, están los fondos externos también, pero el único fondo interno, el FEDER, es el único fondo, pero en el caso de Interreg se permite invertir en acciones que normalmente cubriría el Fondo Social Europeo. Por motivos de simplificación, por la intervención en el mercado de trabajo, con Interreg se pueden cubrir ambos aspectos y no hace falta trabajar con 2 fondos diferentes, como sería el caso en el caso de los programas de mainstream o integración. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la continuidad y los elementos innovadores. Como decía, hay una concentración temática. Están los programas Interreg de fronteras terrestres que tienen que invertir en PO2 y PO4, que es una Europa más social y que afecta a los mercados de trabajo transfronterizos y a la atención sanitaria. También hay un índice de cofinanciación específico del 80%. Y bueno, no hace falta explicar más la simplificación en cuanto a la integración de las fronteras externas. Siguiente diapositiva. El presupuesto para las diferentes líneas lo que hace es justamente resaltar la cuantía del fondo Interreg, que como en el pasado va destinado a la cooperación transfronteriza en un 72%. Ejemplos que se mostraron hace algunos minutos, lo mostraron los compañeros, y que también cubren el sudeste de Europa, el Atlántico, son proyectos de cooperación transnacional. Vemos que un 18,2% va a esta línea, y el ejemplo también que ha dado María José sobre la cooperación interregional. Estos 4 programas van a proseguir, también Interreg Europa, pero ahora tenemos solamente 500 millones para ello. La cooperación estructurada entre 2 regiones, en este caso estamos hablando del programa Interreg A, o los programas de integración, pero bueno, volveré a ello un poco más adelante. Siguiente diapositiva. Esto es algo que ya habéis visto y que muestra la reducción de la cantidad absoluta en 1.000 millones entre ambos periodos de programa. Siguiente diapositiva. Vamos a ver. We are trying to Estamos intentando pasar. Bueno, intentaremos solucionar el problema. Sí, en el siguiente capítulo, ¿vale? Se centra en las novedades principales. Una cuestión muy importante son las alianzas que deben implicar a todos aquellos afectados por el programa en todas las etapas. Bueno, la preparación sigue en marcha, pero las universidades y los centros de investigación, aquellos que son actores que vemos en nuestras pantallas en esta tarde y que trabajan en innovación y desarrollo tecnológico, tendrían que haber sido consultados. Yo no controlo si esto se hace o no, pero también es cierto que una vez que se seleccionan los proyectos de Interreg, en el comité que selecciona los proyectos solamente están las autoridades territoriales presentes en la mesa. Lo que se añade de forma explícita bueno, están los interlocutores sociales, la sociedad civil, las cámaras de comercio, órganos transfronterizos, también las universidades y centros de investigación, que son importantes, pero lo son porque el futuro POCTEP va a dar gran prioridad a la innovación. Tendría que haber una representación equilibrada de los diferentes territorios e intereses.
Tenemos que distinguir entre formación de capacidades desde el punto de vista de la asistencia técnica, por un lado, y en cuanto al resto de actores, por otro lado. Siguiente diapositiva. Repito lo que decía antes y recalco también lo que decía José. Interreg y la política de cohesión se centra en los territorios y no es tanto una cuestión sobre excelencia. Se pone el acento en un lugar diferente al de Horizon, por ejemplo. Así que tenemos un foco más intenso en las áreas funcionales y menos en los territorios administrativos. Con los límites administrativos nunca se corresponden con ambos lados de la frontera. No hay una gran diferencia entre las provincias españolas y las provincias, las tres regiones que hay bastante artificiales en el lado portugués. Eso no lo tienes en ninguna otra frontera de Europa, pero lo que cuenta es la función de la investigación universitaria o de la salud transfronteriza o del mercado laboral transfronterizo, que eso define una zona que es más amplia o más estrecha en ambos lados de la frontera. Tenemos flexibilidad para apoyo fuera de las áreas del programa. Habrá una zona central del proyecto, pero también puedes tener socios del proyecto que pueden venir de fuera de esa zona y también puedes tener conocimientos, experiencias provenientes de actores públicos de toda Europa. José ya explicó el objetivo de políticas, estar más cerca de los ciudadanos, es decir, incluir la máxima extensión territorial. Se refiere a áreas que deberían ser más pequeñas que las áreas de los programas. Siguiente diapositiva. Una mejor cooperación en la gobernanza es otro de los objetivos indirectos. No es para reforzar la capacidad institucional de las autoridades del programa, sino sobre esas autoridades y actores que implementan los proyectos. Ahí es donde se tiene que establecer redes, plataformas de determinadas categorías de beneficiarios y también para superar los obstáculos legales y a nivel muy local para crear una confianza mutua mediante proyectos entre personas transfronterizas. Esa no es la extensión de la asistencia técnica para la gestión del programa. El objetivo 2 es más para fronteras externas, así que me lo salto. Pequeños problemas. La mayoría de los participantes vienen de institutos de investigación y universidades. Los pequeños programas se pueden organizar fuera de este objetivo interespecífico y podían ser utilizados fuera, pero en una categoría específica de proyecto. Pero no puedo entrar en gran detalle ahora mismo. Siguiente diapositiva. Para cualquier proyecto de Interreg necesitas por lo menos a 2 socios de 2 Estados miembros distintos, que se aplica esto a transfronterizo y a transnacional. Normalmente los proyectos transnacionales piden más socios y los interregionales requieren por lo menos 3 socios en las regulaciones, pero a veces los programas piden más socios y eso a veces es un problema para cualquier cooperación estructurada entre únicamente 2 regiones. Los proyectos tienen que adaptarse al alcance temático. Suelen ser bastante pequeños en comparación con los proyectos FEDER o CF, nacionales o regionales, pero el proyecto medio de Interreg es normalmente mayor que otros programas europeos de este ámbito. De Benelux, por ejemplo, la cofinanciación ha llegado hasta el 80%. Nos tenemos que centrar en nuevas soluciones, no seguir trabajando como siempre. Muchas normas son específicas de los programas y están definidas a nivel de la
UE, porque un proyecto de cooperación por nación es más complejo que un proyecto que solamente tiene actores de un solo Estado miembro. Las decisiones de financiación las adopta el Comité de Monitorización y la cooperación requiere tiempo y esfuerzo. Los que ya tienen experiencia en este tipo de proyectos, y la mayoría de los participantes aquí ya han tenido esa experiencia, ya saben ustedes que esto lleva tiempo y esfuerzo. Y esto me lleva a hablar de las sinergias. Las sinergias son muy importantes teniendo en cuenta los pequeños presupuestos de los programas de Interreg. Habrán programas de fondos sociales para Galicia o para el norte de Portugal y ustedes tienen que decidir qué se va a apoyar con estos programas, y estos programas también tendrán que elaborar cooperación con regiones de al menos otro Estado miembro. En una zona fronteriza como Galicia, este otro Estado miembro, por supuesto, puede ser Portugal, pero también podría ser Finlandia, por ejemplo. Así que olvídense de la idea de que sobre cooperación transfronteriza. Eso es para el programa Interreg. El programa regional tiene mucho más dinero y hay una obligación de establecer esto para cada objetivo concreto. Esto lo explicaré con más detalle, pero por lo menos por lo general esto me cuesta 20 minutos de explicar, así que lo haré en otro momento. Así que vamos a llegar a las últimas diapositivas sobre conclusiones. Por lo tanto, la cooperación, la importancia, es importante trabajar con la financiación Interreg y más allá de la financiación y hacer que los dos presupuestos converjan de forma inteligente con distintas herramientas, distintas fuentes de financiación, estructuras, etcétera. Y también desarrollar un mecanismo para superar obstáculos legales. También hay que mejorar la gobernanza. Los programas de Interreg lo saben mejor esto que los otros programas generales, pero esto es algo que tiene que cambiar en el futuro. La principal rasgo clave es la cooperación, la mejor cooperación en gobernanza. Tenemos que desarrollar también fuertes asociaciones con otras instituciones y actores. Y en la conferencia sobre el futuro de Europa, el momento es ahora. Y las asociaciones que representan a las regiones fronterizas están trabajando en ello, y también hay una contribución específica de las zonas fronterizas a el futuro de Europa. Y con esto termino mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Peters. No sé si alguno de los otros ponentes quieren añadir algo o hacer algún comentario breve sobre lo que acabamos de escuchar. No sé si Álvaro Rojas está esperando para iniciar su intervención. Me gustaría preguntar a los representantes del sector público y privado de Galicia si pueden hacer una intervención muy breve de 1 minuto más o menos para decirnos cuáles son sus prioridades para 2021 y 2027. Por orden de intervención, María José Mariño, José Lago y Nuria Rodríguez. No sé si están ustedes allí. A lo mejor María José Mariño puede tomar la palabra. Aquí estoy. Gracias. Bueno, la verdad es que poco que decir sobre la presentación de DIR de lo que es el futuro de Interreg, pero sí que por destacar algunos aspectos que a mí me parecen importantes de cara al próximo periodo es volver a destacar la importancia de esta cooperación institucional. Interreg es un marco y un foro que a las instituciones públicas nos permite compartir, experimentar para innovar, con lo cual hablaba José de este apoyo a las infraestructuras y a las estructuras estables de cooperación, porque sí entendemos
que hay que tender hacia crear estrategias macrorregionales y especialmente, lo decía él, para establecer vínculos estables entre Galicia y el norte de Portugal. Creo que es importante destacar cuánto nos sirven estos proyectos como banco de experimentación para la I+D+I. Son proyectos con una financiación muy alta, un presupuesto muy alto y unos periodos de ejecución muy razonables como para desarrollar acciones. Yo creo que hay que tener en cuenta la participación de las pymes. Galicia es una región periférica, en la periferia de España, donde la mayoría de las pymes son realmente micropymes y tenemos que tener en cuenta su participación. Pues lo decía José, hay que trabajar en proyectos que nos hagan más digitales, más verdes, más sociales. Así que nosotros apostaremos por la sostenibilidad, la digitalización, los nuevos materiales, el diseño. Creo que es importante velar en los proyectos que promovamos por el impacto de los proyectos en sí mismos y por la sostenibilidad. Cómo vamos a dar continuidad a esas acciones que desarrollamos en el marco de los proyectos. Y también creo que es importante, y se ha mencionado ya, la innovación social. Yo creo que tienen que ser proyectos abiertos en los que demos cabida a la participación a más agentes representativos de nuestra sociedad. Así que yo creo que la innovación social también hay que tenerla en cuenta en estos proyectos y la participación de los agentes, y nosotros así lo hemos hecho en la definición de nuestra nueva RIS. Y bueno, yo creo que nada más. Por mi parte, yo creo que esas son las puntualizaciones que podía hacer en 2 minutos. Muchas gracias, María José Mariño. No sé si tenemos a Xosé Lago. Yes, Sí. we have it. Sí, sí, que estoy. Just your perspectives for 2021-2022. ¿Nos puede decir sus perspectivas para 2021-2027? Desde mi punto de vista es fundamental, como decía María José antes, seguir ahondando en la cooperación entre todos. Nuestros objetivos, evidentemente, tienen que estar alineados con todo lo que figura en el Green Deal y en las perspectivas comunitarias, pero no debemos perder de vista tampoco cuáles son las prioridades que han marcado la Comunidad de Traballo Galicia Norte de Portugal para este periodo. Seguir avanzando en la cooperación, darnos cuenta de que los fondos no son todo, sino que son un instrumento para seguir en la misma línea, recoger los elementos en los que somos más competitivos para juntos seguir mejorando en ellos. Hablo en la parte de la innovación, pero hablo también en el reconocimiento de la importancia de las industrias culturales, por ejemplo, que es uno de los elementos distintivos de nuestra eurorregión. Y otro de los elementos fundamentales que todo el mundo estamos destacando es el apoyo a la ciudadanía. Tenemos que profundizar en la eliminación de los obstáculos, que estos obstáculos, quiero recordar, por ejemplo, que antes Dirk Peters mencionó también, los proyectos de Solutions, eran proyectos económicamente muy baratos, de muy poca entidad, pero detectan problemas y proponen soluciones para cuestiones que le hacen la vida muy complicada a los ciudadanos de la frontera. Creo que tenemos que seguir también trabajando en esa línea. Y una última nota de las empresas. El Interreg 5, el POCTEP 5, fue por primera vez cuando se permitió que las empresas participaran. Es difícil muchas veces conseguir la participación de las pequeñas y de las microempresas porque, por decirlo suavemente, los tiempos de los programas europeos no coinciden con los tiempos económicos de las empresas. Los ritmos de los funcionamientos son complicados. Por eso tenemos que insistir en acercarnos más al tejido productivo, en favorecer las cosas y en hacer que todos ellos colaboren. Y sobre todo, insisto con una de las frases que decía siempre un presidente de la CCDR Norte, que primero que yo conocí, que decía, "Há vida além dos fondos". Hay vida más allá de los fondos. Tenemos que seguir trabajando con los fondos, pero sin perder la perspectiva de que somos nosotros los beneficiarios los que tenemos que conseguirlo. Muchas gracias, Xosé Lago. Nuria Rodríguez, sus conclusiones, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Por continuar un poco lo que estaba diciendo Xosé, tenemos que entender los fondos como una herramienta y no como un fin en sí mismos, ¿no? Que quizás a veces caemos en ese error de hacer cosas por conseguir los fondos, y en cambio los fondos deben ser una herramienta para responder a los grandes retos que tiene nuestra sociedad, en este caso específicamente la eurorregión.
Entonces tenemos que alinearnos mucho con las necesidades que ya se han identificado, intentar solucionar los problemas reales que tenemos y abordar aquellos campos que necesitan de un apoyo específico para que puedan resurgir, puedan evolucionar, etcétera. Y algo muy importante que también han comentado ambos es la implicación de la ciudadanía. Desde FEUG hace tiempo que trabajamos en metodologías de innovación que impliquen a todos los agentes de la cadena de valor, especialmente a los usuarios finales, a la ciudadanía, en los procesos de desarrollo y de investigación y desarrollo y también de innovación, de forma que recojamos sus necesidades, que ellos puedan participar del proceso de desarrollo, que no sean meros usuarios finales de los resultados, que no sean meros espectadores de lo que se está haciendo en el marco de proyectos a nivel institucional, etcétera, en las políticas, sino que sean agentes activos en todo este proceso y que eso permita desarrollar conjuntamente, co-crear, ¿no? Este concepto de co-creación en las actividades de innovación y desarrollo, de manera que todo esté más adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos, que al final son los principales beneficiarios, ¿no?, de todo este tipo de acciones. Muchas gracias, Nuria Rodríguez. I think we have also Dirk Peters, who wants to say something. Creo que tenemos también a Dirk Peters, que quiere decir algo. Sí, no deberíamos esconder, como ha mencionado José, el importante papel de las pequeñas y medianas empresas en estos programas de políticas de cohesión. Cuando hablamos de empresas, incluso los centros de investigación de las universidades, el apoyo público puede ser ayuda estatal y tenemos que asegurarnos de que todo está alineado armonizado con las normas estatales, y esto también tiene que hacerse con las pequeñas empresas. Interreg es sobre cooperación, no es competición entre empresas. Por eso conseguimos convencer a nuestros colegas en las competiciones para enmendar la regulación del bloque general. Así tenemos mejores normas para dar apoyo a actores en Interreg y, en particular, si es ayuda indirecta, cuando alguien de una compañía asiste a una formación de un día y cuando esto está por debajo de 20.000 euros, es adecuado que esto sea ayuda estatal. No tenemos que esconder que dar apoyo a las empresas tiene el efecto secundario de que tenemos que asegurarnos de que se respetan las normas estatales. Muchas gracias, señor Peters. Ahora continuaremos con la tercera y última sección que queremos explicar, es Interreg y la conferencia sobre el futuro de Europa. Y para mirar hacia el futuro tenemos a Álvaro Rojas, que es el líder de equipo de talento. Muchas gracias a todos los participantes. Los participantes son españoles y me perdonen los portugueses, pero creo que tenemos muy buena interpretación. Intentaré hablar 10 minutitos, creo que tengo 10-15 minutitos rápidamente, y compartiendo pantalla, así que creo que será un poco dinámico. A ver, creo que está bien. Pues bueno, gracias. Como comentabais, soy director de Talento Europa, que es una iniciativa que os contaré luego al final de mi intervención. Y además soy Policy Officer para la delegación de Extremadura en Bruselas. También me nombraron coordinador de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones. Y aquí vengo a contaros un poquito lo que es la iniciativa de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Y luego todas las preguntas que surjan, pues encantado de responderlas vía email o en esta presentación. En primer lugar, me imagino que ya todo el mundo estará un poco o habrá escuchado hablar de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Intentaré no repetirme demasiado y hacerlo lo más breve posible. Básicamente, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es una iniciativa que lanzan las instituciones europeas, concretamente la Comisión, el Consejo y el Parlamento, con el objetivo de acercar Europa a la ciudadanía y hacerla partícipe
en el futuro, en la reflexión sobre el futuro de la propia Unión, ¿no? Cómo queremos que sea la Unión del futuro y del presente cercano, que siempre hablamos del futuro, pero al fin y al cabo lo que queremos es que las soluciones y los cambios vengan cuanto antes. Que esta quizás sea una de los debates detrás de la conferencia y que luego al final de la intervención podemos incluso discutir con los participantes. Si realmente sirve para algo, si no sirve para algo, cuánto van a tardar en traer los cambios, etcétera. Básicamente, como decía, es una iniciativa que ya lanzó Macron en su momento, en 2018 creo que lo fue, y que luego se ha ido atrasando. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en su investidura también mencionó que quería traer la conferencia al presente y por culpa del COVID no ha sido hasta ahora, hasta mayo de 2021, que se ha lanzado la conferencia. Básicamente la conferencia consiste en diferentes iniciativas o actividades en las que aquí podéis ver, básicamente, bueno, está en inglés porque me han dicho los organizadores que sería mejor en inglés, pero básicamente consiste en una plataforma online multilingüe, en el cual ahora os explicaré, paneles ciudadanos, sesiones plenarias y diferentes eventos que se van lanzando por toda Europa por parte de autoridades locales y regionales, por parte de la sociedad civil y por parte de las oficinas, por ejemplo, del Parlamento y la Comisión Europea en los diferentes Estados miembros. La plataforma multilingüe, que quizás es una de las formas quizás más accesibles, ¿no?, de participar por parte de toda la ciudadanía, consiste principalmente, aquí lo podéis ver, os explica en qué consiste la conferencia, cuáles son los temas que se tratan en la conferencia, cuáles son los eventos, en qué consiste los plenos de la conferencia y toda la información que queráis saber también un poco sobre la propia Unión Europea. Es una plataforma muy interactiva, muy chula, en la que podéis ver aquí abajo que podéis ver cuáles son los eventos que están cerca de vosotros, cuáles son las ideas que ya se han compartido e incluso tenéis la capacidad de colgar vosotros cuáles son vuestras ideas y vuestros eventos. A ver si aquí. Estos son los diferentes temas. Básicamente, si pincháis en cualquiera de ellos, os va a salir un apartadito así, una página web. Esta está recortada, hay más cosas. Pero como veis, por ejemplo, aquí pinché en la parte de educación, cultura, juventud y deporte y te explica lo que hace la propia Unión en estos temas y los diferentes eventos e ideas de propuestas que los diferentes ciudadanos han ido poniendo en la plataforma. Hasta el día de hoy hay casi 9.000 ideas que se han colgado en la plataforma y casi 15.000 comentarios y formas de participación en la propia plataforma interactiva. Así que es una herramienta bastante útil de cara al ciudadano. Luego tendremos que ver si las instituciones europeas efectivamente tienen en cuenta qué es lo que hacen con todas estas ideas que se están colgando en la iniciativa, ¿no?, en la plataforma. Luego está la sesión plenaria, en la cual básicamente los representantes de las instituciones europeas, los representantes de los ciudadanos, de las regiones, etcétera, de la sociedad civil, se reúnen para debatir sobre las diferentes propuestas e ideas que se lanzan tanto en las sesiones de ciudadanos como en la plataforma multilingüe. Las sesiones plenarias están compuestas, aquí tengo la composición, como veis, está representado mayoritariamente por las instituciones europeas, por el Parlamento, por el Consejo, por los miembros de los gobiernos nacionales, o sea, por el Consejo, por la Comisión, también por representantes de los parlamentos nacionales, por ciudadanos y por representantes de la sociedad civil, Comité Europeo de las Regiones, Comité Económico y Social, etc. Por parte, por ejemplo, del Comité Europeo de las Regiones, nosotros los españoles tenemos como representantes a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Concepción Andreu de La Rioja y Paula Fernández de Cantabria. Este es un poco el calendario de la conferencia. Como os comentaba antes, la plataforma se lanzó en abril, en mayo se inauguró la conferencia y desde mayo, desde este año 2021, han estado el parón del verano, han estado teniendo lugar las diferentes sesiones plenarias y los diferentes paneles ciudadanos, ¿no?, de debate sobre las diferentes ideas. También hace poquito, a principios de este mes, en octubre,
tuvo lugar el Foro Europeo de la Juventud, en el cual miles de jóvenes pudieron acercarse a Estrasburgo a proponer ideas y a debatir sobre el futuro de la Unión. Y fue una iniciativa bastante interesante. Es cierto que el Foro Europeo de la Juventud se hace todos los años, pero este año pues, estuvo un poco más enfocada a la conferencia sobre el futuro de Europa. Aquí no voy a entrar demasiado en detalle porque me imagino que las personas que estéis interesadas pues podéis contactarnos o podéis directamente, si ponéis en la página en Google Conferencia sobre el futuro de Europa, tenéis toda esta información, así que sin problemas. Se tiene previsto que la conferencia termine en mayo del año que viene, coincide con la presidencia francesa del Consejo, y posteriormente ya se verá qué es lo que ocurrirá con las ideas, ¿no? Y con las propuestas sobre el futuro de la Unión. Aquí lo que explico es que básicamente el comité ejecutivo de la conferencia, que lo forman miembros de la Comisión, del Parlamento y del Consejo, van a tratar, van a redactar un final report, no sé cómo se dice en español, un informe de la conferencia, recogiendo todas las ideas principales, para luego trasladárselas a la Comisión, al Consejo y al Parlamento para ver si da cabida o si es posible incluir todas estas reformas en el entramado institucional europeo o en las diferentes políticas de la Unión. Es cierto que el Consejo, por ejemplo, se ha mostrado más reticente a que la Conferencia sobre el Futuro de Europa o las propuestas conlleven una reforma de los tratados, pero es cierto que el Parlamento y la Comisión, sobre todo el Parlamento, están presionando para que efectivamente las conclusiones de la conferencia puedan traer un cambio real en la estructura de gobernanza y las propias políticas de la Unión y que se traduzca en algo o en realidad todas las ideas que se están debatiendo en todos estos meses de debate y de reflexión. Por último, creo que voy bien de tiempo. Por último, quería contaros lo que hacemos desde la sociedad civil. Esto perdóname porque está en español, pero bueno. Lo que hacemos de la sociedad civil para participar en la conferencia. Básicamente, al principio, la conferencia cómo se inició, se estuvo comentando entre los pasillos de las instituciones que la conferencia iba a dar lugar, pero como llegó el COVID, estuvimos como un año y medio de parón, en los cuales nos vino muy bien a la sociedad civil para irnos preparando de lo que iba a venir, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, de Talento para el Futuro, así rápidamente, es una asociación de jóvenes que buscan empoderar a la juventud a que participe en la vida política y social tanto de España como de Europa. Entonces, básicamente lo que pretendemos es levantarnos del sofá a los jóvenes, que no le tengan tanto respeto, ¿no? Como tanta distancia a la política y que sean ellos parte del cambio, o que seamos nosotros parte del cambio, porque me incluyo en los jóvenes. De momento tengo 24, así que de momento me incluyo, aunque ya es cierto que estoy en el borde. Entonces lo que pretendemos es un poco intentar incluir a la juventud en la toma de decisiones, y la conferencia sobre el futuro de Europa es cierto que es una oportunidad de oro para que nosotros nos movilicemos y para que se nos escuche. Además, la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea también ha dado a entender que, ha anunciado que el año 2022 será el año de la juventud europea. Entonces me imagino que también un poco a raíz del final de la conferencia y de que el propio año se enfocará a la juventud, tendremos un montón de oportunidades de participar en los debates y las reflexiones de la política europea. Así que es un momento muy interesante. No sé si habrá aquí jóvenes escuchándonos, pero si no, me imagino que se grabará, ¿no?, la sesión, o si no, podrán enviar las slides para vuestros contactos, y que cualquier joven que se quiera apuntar, es muy simple. Es simplemente rellenar un formulario, entras dentro de una plataforma y ahí lo que hacemos es organizar actividades, debates, grupos de trabajo para presentar propuestas y un poco atender a todos los eventos y organizar eventos con el Parlamento, con la Comisión, con el Consejo, con el Comité Europeo de las Regiones, con autoridades locales y regionales de España, etcétera. También un poco para eso, un poco acercar Europa a la juventud, que parece que somos siempre los mismos frikis, eurofrikis, que estamos siempre
hablando sobre estos temas, ¿no? Así que lo que pretendemos en Talento para el Futuro, la iniciativa se llama Talento Europa, es un poco acercar Europa a todos los colectivos. Tenemos dentro de la red a la Fundación 11, al CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, a la Fundación Secretariado Gitano, a un montón de asociaciones que luchan por los derechos de los colectivos LGTBI. En fin, tenemos como un montón de diferentes tipos de asociaciones que representan un montón de diferentes intereses para aglutinarlos todos en una misma plataforma y que puedan ellos reflexionar sobre qué es lo que esperan de Europa y cómo ellos también pueden aportar a Europa, ¿no? Que también es un poco lo que pretendemos, no solamente exigir y pedir para que nos hagan caso, sino también nosotros ser parte del cambio. Creo que no tengo mucho más tiempo, ¿no? Son menos cuarto. No sé si tenéis alguna pregunta, yo encantado de responderla. Ahí tenéis mi Twitter o mi Instagram o mi correo electrónico y nada, de nuevo muchísimas gracias por la invitación y este ratito. Muchas gracias, Álvaro Rojas. Thank you very much. We have to say, because of what you were Debemos decir, justamente por lo que comentabas, que estamos grabando todas las sesiones y todos los vídeos estarán disponibles para quien quiera verlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Quiero presentar ahora diferentes temas que nos han comentado los participantes, que han echado en falta, por ejemplo, lecciones de la COVID-19. El señor Rojas hablaba de los jóvenes, pero nos comentaban que han echado en falta estos dos temas en las intervenciones. Me gustaría pedir al señor Peters, a la señora Mariño, al señor Lago y al señor Rodríguez, y también al señor Rojas, si lo desean, que nos comenten de las lecciones que hemos aprendido durante la pandemia, en materia de juventud también. Por ejemplo, si el señor Peters lo desea, puede empezar. Adelante. En cuanto a la juventud, como se ha dicho, el año que viene será el Año Europeo de la Juventud. No creemos que esto vaya a añadir más complejidad a todos los actores que tienen que participar en el programa, como he comentado ya someramente. Nuestra idea es que para la puesta en práctica, la preparación ya está muy avanzada, pero para la puesta en práctica de los programas Interreg tiene que haber participación juvenil. El principal lugar para ello son los objetivos específicos de Interreg en materia de una mejor gobernanza. Nos podemos imaginar proyectos centrados en ayudar a los jóvenes a que se escuche su voz y a que cooperen de forma transfronteriza para crear plataformas en regiones fronterizas. Nos imaginamos también que habrá proyectos específicos sobre el Pacto Verde y otros temas más allá de los objetivos específicos de Interreg. Prestaremos atención también a esta cuestión. Sin duda, ha habido declaraciones estupendas de los jóvenes en el evento de Interreg que tuvo lugar hace un par de semanas. En cuanto a la otra cuestión, las lecciones extraídas de la pandemia COVID-19, evidentemente todo el mundo que vive en regiones fronterizas ha observado la situación y se vio asombrado porque el primer reflejo de muchas capitales fue cerrar las fronteras. Que es algo que los jóvenes que nos estarán viendo no habrían visto nunca, que se cerrara la frontera entre España y Portugal, acostumbrados a volar allí donde quisieran volar. Vimos que esto tuvo una repercusión muy negativa en las regiones fronterizas, sobre todo, y de nuevo, en los lugares donde hay un gran nivel de interacción. Imaginémonos, por ejemplo, que el hospital universitario de Aquisgrán o por ejemplo, el de Luxemburgo
tienen un 70% de personas de los trabajadores del hospital tienen que cruzar la frontera para trabajar, con lo cual si cierran las fronteras, pues no pueden ir a trabajar, lo cual no es buena idea en una época de pandemia. También la confianza entre fronteras y las estructuras se habían creado para cooperar y funcionaban. El intercambio de pacientes funcionaba, el intercambio de materiales funcionó muy bien también en la región en la que yo más conozco, en el triángulo entre Bélgica, Alemania, el Luxemburgo, Aquisgrán, Maastricht, que es donde vivo más o menos. También nos planteamos seguir trabajando en eso en el futuro. Cualquier pandemia futura puede que no tenga como resultado volver a cerrar las fronteras, pero para hacerlo tendrá que haber plataformas y confianza, estructuras para ello, para que, bueno, con una llamada telefónica se pueda abrir un carril, por ejemplo, para aquellos que tengan que cruzar la frontera para ir a trabajar. En la comisión y en las capitales fue difícil hacerles entender que no es solamente una cuestión de trabajadores transfronterizos, sino también de estudiantes. De nuevo, hablamos de jóvenes que cruzan la frontera todos los días para ir a la escuela o a la universidad o por una cuestión de ocio simplemente. Conjuntamente con las organizaciones que representan a las regiones fronterizas, hemos obtenido muchas pruebas a través de estudios y también gracias al Comité de las Regiones. Hemos visto que no tendría que volver a producirse esta situación y para preparar las regiones fronterizas mejor, es evidente que el futuro del programa, y bueno, José me perdonará por decirlo, yo no me imagino que el futuro programa PopTech no tenga un objetivo específico sobre atención sanitaria transfronteriza. Y con esto acabo. Gracias, señor Peters. Voy a pedir al resto de ponentes que sean breves en sus respuestas porque tenemos que acabar a las 6 en punto. María José Mariño, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con el señor Peters? ¿Y qué cree de las lecciones en materia de juventud y COVID-19 en cuestión de cooperación transfronteriza? Bueno, totalmente de acuerdo. Simplemente reforzar que seamos conscientes de la participación de los jóvenes en este tipo de iniciativas y que no olvidemos que a futuro lo que nos espera es una competencia por el talento, con lo cual atraer, retener, retornar talento a los territorios va a ser una de las asignaturas. Y en cuanto a las lecciones del COVID, bueno, pues sí que desarrollar proyectos transfronterizos con fronteras cerradas es un poco contradictorio, pero sí que quedémonoslo con lo positivo, de que para resolver problemas globales las soluciones tienen que ser globales y de cooperación internacional, que seamos conscientes del papel tan importante que jugó la sociedad en esta pandemia y la importancia de la I+D+I y de reforzar las ayudas a los proyectos de investigación y a los proyectos sanitarios. Gracias. Quería saber la opinión del señor José Lago sobre esta cuestión, las lecciones sobre juventud y COVID-19 en la cooperación transfronteriza. No sé qué piensa, señor Lago. Hombre, realmente en esto ya poco más queda que añadir después de todo lo que dijo. Efectivamente, el COVID-19 y todo lo que conllevó nos hizo dar la vuelta a todas las situaciones que estábamos desarrollando hasta ahora. Por ejemplo, una reunión como la que estamos teniendo hoy a través de las pantallitas del ordenador era algo excepcional hace 2 años. Hoy es casi lo de cada día. Pero si los cierres del COVID fueron dañinos y perjudiciales para todos, hay 2 sectores en los cuales fueron especialmente graves. En un sector tan frágil como puede ser el juvenil y en otro sector no menos frágil como es el de la cooperación transfronteriza. Y ya que alguien mencionó todos los problemas del COVID y la cooperación transfronteriza y los cierres de frontera, no quiero dejar pasar la oportunidad para
quejarme amargamente como representante social o como toda la sociedad de estos cierres que ocasionaron un problema añadido, no tanto en el momento de los cierres, sino incluso en los desacompasamientos en los cierres y las aperturas que hubo en las áreas de frontera, que ocasionó mucho más daño en estas zonas. Llevábamos 25 años, luchando por borrar las fronteras, por conseguir incluso zonas francas sociales en las euroregiones y en las eurociudades, y todo esto lo echamos por tierra no una vez, sino dos. Y puedo entender incluso el primer cierre, pero en el segundo caso del cierre, la pregunta era, ¿es que no aprendimos nada en el momento anterior? Yo quiero pensar, quiero ser optimista y quiero pensar que con todo esto hemos aprendido bastante y que una situación como la anterior no puede volver a repetirse. Si esto afectó en las zonas de frontera, imaginémonos a los jóvenes que se le cortó todavía mucho más su circulación y sus alas. Eran la fuente mayor de integración europea, la cooperación, incluso la integración juvenil, y la estuvimos parando duramente durante este tiempo. Espero que no se repita. Rodríguez, no sé si está de acuerdo con lo que ha escuchado de momento. Sí, por supuesto. Principalmente comentar muy brevemente, ¿no? Porque al final es repetirme sobre lo que han dicho mis compañeros. En primer lugar, quiero dar la nota positiva que hemos aprendido del COVID, ¿no? Porque al final no hay mal que por bien no venga. Yo creo que nos ha permitido darnos cuenta de la necesidad y de ponernos las pilas en cuanto a la digitalización, ya no solo hablando de cómo hacer reuniones virtuales, que evidentemente ahora se van de cada día, y de hecho empezamos todos a tener ganas incluso de hacerlas ya en persona, ¿no? Más que virtualmente, sino la digitalización de los sectores, la administración pública, etcétera, ¿no? O sea, realmente tenemos unas herramientas muy potentes que no estábamos aprovechando y que creo que gracias a esta situación desgraciada, pero por lo menos nos ha servido para darnos cuenta de que necesitamos bueno, sacar todo el potencial que tienen estas herramientas para el día a día, ¿no? Y como servicio a la sociedad. Y por otro lado, la gente joven, para mí el factor clave es la retención de talento. Nosotros creamos talento, las universidades crean talento. Tenemos que ver, sobre todo en regiones como Galicia y el norte de Portugal, cómo retenerlo, ¿no? Porque es el gran problema que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer a la gente joven? Y una vez más, el COVID quizás nos ha dado la opción, ¿no? De esquemas de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Que pueden permitir fijar población en zonas como Galicia y norte de Portugal, con oportunidades laborales interesantes y prometedoras como las que ofrecen las grandes ciudades, como pueden ser Madrid o Barcelona. Entonces, bueno, un poco por dar el punto positivo, ¿no? A una situación que ha sido bastante complicada. We have also Álvaro Rojas. Tenemos también a Álvaro Rojas. Señor Rojas ha hablado sobre los jóvenes, pero ¿cuál sería su conclusión respecto a las lecciones de la COVID-19? Muchas gracias. Pues la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Me han sorprendido muy positivamente las intervenciones. Me quedo, por ejemplo, con el comentario que acaba de decir Nuria. Por ejemplo, creo que sí que es una muy buena oportunidad para las regiones, por ejemplo, como la extremeña o la gallega, de captar, ¿no? Y de retener el talento de los jóvenes, permitiendo esa flexibilidad del teletrabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso, he podido estar en Badajoz, de donde yo vengo, durante un montón de meses del COVID, gracias a que me han permitido teletrabajar. Si esto se instaura y se queda, y no solamente ha sido un periodo de tiempo, sino que intentamos avanzar más hacia la digitalización y hacia las nuevas formas de trabajo, puede ser una muy buena oportunidad para que pueblos que están, pues eso, que se están viendo vacíos o regiones con estos retos demográficos puedan utilizar el teletrabajo para intentar favorecer que los jóvenes se queden en sus pueblos y que no tengan que irse a las grandes ciudades, porque es cierto que a día de hoy es normal que cualquier joven quiera irse a una ciudad grande, ¿no? Que al final lo que pretendemos es tener un futuro el mejor posible y eso al fin y al cabo nos lo dan las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, me he tenido que ir a Bruselas, pero yo estaría encantadísimo de quedarme en mi tierra, encantadísimo. Así que simplemente aportar este detallito y este apoyo a lo que comentaba Nuria, de que efectivamente creo que tiene que ser una oportunidad de oro y que nuestros líderes políticos y empresariales nos den esa oportunidad de quedarnos en nuestros pueblecitos. Muchas gracias.
Thank you very much, Mr. Rojas. Gracias, señor Rojas. Tenemos ahora un par de preguntas. Una ya la ha respondido el señor Lago a través de Claxon. La otra es una pregunta para el señor Peters. Se lo voy a leer. Uno de los participantes dice que ha mencionado las pymes. ¿Hay margen para los proyectos de la sociedad civil y de las ONG en el nuevo programa Interreg? Sí, lo hay. Está el principio de colaboración que he mencionado, que también cubre a las ONGs y a la sociedad civil. Tienen que participar en la preparación de la redacción del programa, quizás un poco tarde, y también en la aplicación del propio programa. Como se imaginarán, estos objetivos específicos de Interreg sobre una mejor gobernanza permite que haya proyectos más pequeños en los cuales estas personas puedan llevar a cabo proyectos más pequeños. Esta herramienta de proyectos pequeños hace que los beneficiarios no tengan que rellenar todo el papel que tienen que gestionar todos los grandes receptores, sino que es un gestor de fondos que lo hace, que es este gestor de fondos es quien se carga de la burocracia. Pero esto, como digo, es algo importante y hay que prestar atención porque esto es algo que va a ocurrir. Gracias, señor Peters. Debo dar las gracias a todos los participantes por seguir el taller. Gracias, señor Peters. Gracias, señora Mariño, señor Lago, señor Rodríguez y señor Rojas. Quería añadir simplemente que 2 de cada 3 de los participantes de hoy conocían Interreg y de los temas de los que hemos hablado hoy. 1 de cada 3 lo conocían bastante, con lo cual no está nada mal y esperamos haber ayudado a todo el mundo y haber podido compartir todo ese conocimiento. Gracias a todos, gracias a los participantes